Estás despedida. Sal de mi imperio, ahora mismo. Esas palabras rompieron el silencio dentro de la sala del Consejo de los De Luca como un disparo. Nadie se movió. Ni los 12 capos que habían sobrevivido guerras sangrientas. Ni los ejecutivos corporativos responsables de miles de millones de dólares en negocios internacionales. Ni los guardias armados alineados junto a las paredes de mármol pulido. Todos miraron a la mujer que permanecía en silencio junto a la mesa de reuniones. Claire Sullivan. La asistente ejecutiva de talla grande que había estado detrás de Lorenzo De Luca durante 4 años. Claire no discutió. No preguntó por qué. No lloró. Al otro lado de la sala, la elegante prometida de Lorenzo, Vanessa Romano, cruzó los brazos con satisfacción silenciosa. La leve sonrisa en sus labios lo decía todo. Vanessa por fin había ganado. Durante semanas, Vanessa había insistido en que no había lugar en la vida de Lorenzo para otra mujer, una mujer que siempre parecía conocer sus pensamientos antes de que él los dijera en voz alta. Hoy, Lorenzo había elegido. Claire se quitó lentamente la credencial de seguridad de la chaqueta. Luego dejó el teléfono satelital encriptado. Después la llave biométrica de la bóveda. Y por último, la memoria USB encriptada que había llevado consigo cada día durante 4 años. Uno por uno, colocó cada objeto con cuidado sobre la mesa pulida. El sonido resonó en la sala más fuerte de lo que nadie esperaba. Finalmente, Claire miró a Lorenzo. No había rabia en sus ojos. Solo cansancio. Solo gratitud. Solo una tristeza demasiado profunda como para expresarse con lágrimas. Cuídate, jefe. 4 palabras simples. Claire se dio la vuelta y caminó hacia las enormes puertas de madera sin mirar atrás. Nadie intentó detenerla. Nadie pensó que debía hacerlo, porque todos en esa sala creían lo mismo, que Claire era solo una asistente. Menos de 24 horas después, las comunicaciones encriptadas empezaron a fallar. Un cargamento valorado en cientos de millones de dólares desapareció entre 2 puertos. 3 capos llegaron a lugares distintos pensando que asistirían a la misma reunión. 2 gobernadores cancelaron negociaciones secretas después de esperar horas a que Lorenzo apareciera en citas que él ni siquiera sabía que existían. Al caer la tarde, el imperio mafioso más poderoso de la costa este había comenzado a derrumbarse. Solo entonces, Lorenzo De Luca comprendió la aterradora verdad. No había despedido a una empleada. Había echado a la mujer que sostenía todo su mundo. Durante 4 años, el día de Claire Sullivan siempre comenzaba antes de que el sol apareciera sobre el puerto de Nueva York. A las 4:30 de la madrugada, mientras la mayoría de la ciudad todavía dormía bajo la luz apagada de las farolas, las luces del cuartel general de los De Luca ya estaban encendidas. Claire siempre era la primera en llegar. El café se preparaba en silencio en la cocina ejecutiva antes de que alguien lo pidiera. Cada periódico ya tenía marcados los artículos relacionados con los negocios de Lorenzo. Los reportes del clima, las condiciones de navegación, las actualizaciones políticas, los mercados financieros, los retrasos de vuelos, los informes privados de inteligencia y las alertas de seguridad estaban organizados en carpetas de colores, listas sobre el escritorio de Lorenzo. Nadie preguntaba nunca quién las preparaba. Simplemente aparecían. A las 7 en punto, Lorenzo entraba al edificio, tal como lo había hecho cada día laboral durante años. El poder parecía seguirlo a todas partes. Los empleados se erguían de inmediato. El personal de seguridad bajaba la mirada con respeto. Los capós interrumpían sus conversaciones en cuanto él aparecía. Lorenzo casi no notaba nada de eso. Su atención se dirigía siempre hacia la mujer que lo esperaba fuera de su oficina, con la agenda del día ya memorizada. Buenos días, Claire. Buenos días, jefe. Claire le entregaba su expreso antes de que él recordara que lo quería. El gobernador movió la cena de esta noche a las 8. Lorenzo asentía. Los inversionistas de Milán confirmaron. Otro asentimiento. Reprogramé tu cita médica. Lorenzo se detuvo. Tenía una cita médica. La habías olvidado. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Lorenzo. Supongo que sí. Claire sonrió con cortesía. Siempre la olvidas.
La conversación duraba menos de 30 segundos. Ninguno de los dos se daba cuenta de que ocurría casi todas las mañanas. Se había convertido en parte del ritmo que mantenía el imperio con vida. Dentro de la oficina de Lorenzo, el caos se disfrazaba de lujo. Los teléfonos sonaban sin parar. Los mercados internacionales abrían. Los proyectos de construcción exigían aprobación. Los informes privados de inteligencia inundaban los servidores encriptados. Los capós pedían decisiones inmediatas sobre territorios que se extendían desde Boston hasta Miami. Y sin embargo, Lorenzo casi nunca parecía abrumado. Quienes lo observaban de lejos pensaban que la genialidad lo explicaba todo. Nunca notaron que Claire eliminaba los problemas antes de que llegaran a su escritorio. Cuando dos proveedores rivales programaban reuniones a la misma hora, Claire resolvía el conflicto horas antes de que ninguno de los dos llegara. Cuando un senador cambiaba en secreto el lugar de una negociación privada, Claire era la primera en enterarse y redirigía la caravana de Lorenzo sin interrumpir la reunión que él tenía. En ese momento, cuando el temperamento de algún capo amenazaba con encender la violencia durante una negociación, Claire organizaba discretamente los asientos según años de observar personalidades que nadie más se molestaba en recordar. La gente elogiaba el liderazgo impecable de Lorenzo. Claire aceptaba ser invisible. Así era más fácil. Por las tardes, el cuartel general parecía una máquina perfectamente sincronizada. Las órdenes viajaban por continentes. Los barcos de carga zarpaban a tiempo. Los hoteles de lujo se preparaban para recibir inversionistas internacionales. Los equipos de seguridad privada rotaban sin errores. Cada departamento creía que otro departamento manejaba los detalles imposibles. En realidad, casi todos los hilos invisibles llevaban de vuelta a una sola oficina. La de Claire. Su escritorio no tenía fotos familiares, ni decoraciones. Solo carpetas cuidadosamente etiquetadas, tabletas encriptadas, cuadernos de colores, listas de contactos de emergencia que Claire podía recitar de memoria. Claire recordaba cumpleaños, aniversarios de boda, nombres de hijos, alergias alimentarias, horarios de medicamentos, vinos favoritos, ubicaciones de casas seguras, rutas de escape, pistas de aterrizaje de emergencia, tipos de sangre. Ella nunca lo consideró algo extraordinario. Para Claire, cuidar a las personas simplemente significaba recordarlas. Una noche, mucho después de que los ejecutivos se hubieran ido a casa, Lorenzo salió de otra agotadora reunión de estrategia. El edificio estaba en silencio. Casi todas las luces estaban apagadas. Solo una oficina seguía iluminada. La de Claire. Ella estaba sentada rodeada de pilas de contratos, comparando en silencio sus notas escritas a mano con los registros digitales. Deberías haberte ido a casa hace horas, dijo Lorenzo. Sin levantar la vista, Claire respondió con calma, quería revisar 2 veces la cumbre de mañana. Puede esperar. Claire finalmente levantó los ojos. Para que yo pueda dormir tranquila. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Lorenzo dejó una pequeña bolsa de papel sobre el escritorio. Pasé por tu panadería favorita. Claire parpadeó, sorprendida. ¿Te acordaste? Tú te has acordado de todo por mí. Lorenzo se encogió de hombros, casi con torpeza. Pensé que yo también podía acordarme de una cosa. Dentro de la bolsa había un pastel de canela todavía caliente. Nada caro. Nada dramático. Y sin embargo, Claire sonrió con más sinceridad que en todo el día. Gracias. Lorenzo asintió una vez y se fue caminando. Ninguno de los dos reconoció la intimidad silenciosa escondida en un momento tan simple. Para todos los demás, Claire era solo su asistente. Para Lorenzo, se había convertido en algo mucho más importante. Algo tan constante que él había dejado de notar que ella cargaba sobre sus hombros el peso de todo su mundo. La primavera llegó a Nueva York envuelta en lujo. El cuartel general de los De Luca se transformó casi de la noche a la mañana. Orquídeas blancas frescas aparecieron en cada pasillo ejecutivo. Sastres privados entraban y salían con costosas bolsas de trajes. Floristas, joyeros, organizadores de eventos y consultores de seguridad llenaron el edificio con conversaciones interminables, sobre un solo tema, el compromiso de Lorenzo De Luca. Para el mundo exterior,
sería la boda de la década. Para las familias mafiosas de la costa este, era algo mucho más importante. Era una alianza. La familia de Luca controlaba puertos, transporte marítimo internacional, finanzas, hoteles de lujo e inteligencia privada. La familia Romano tenía profunda influencia política, jueces, senadores y generaciones de relaciones diplomáticas escondidas bajo negocios legítimos. Su matrimonio prometía paz, o al menos la apariencia de paz. Todos celebraban. Todos, menos Claire. Ella pasó 3 noches seguidas reorganizando la agenda de Lorenzo para acomodar cientos de nuevas reuniones, relacionadas con el compromiso. Inspecciones de locales, negociaciones privadas, reuniones de seguridad, encuentros con inversionistas extranjeros que de pronto querían felicitar a la futura pareja. Claire organizó cada detalle con su precisión habitual, sin dejar nunca que sus sentimientos personales interrumpieran su trabajo. Cada vez que las felicitaciones resonaban en la oficina, Claire sonreía con cortesía y volvía a trabajar. Nadie notó que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Nadie, excepto Lorenzo. Varias veces él se descubrió observándola más tiempo del necesario. Algo se sentía distinto. Claire parecía más callada. No menos eficiente, simplemente más lejana. Lorenzo casi le preguntó si algo andaba mal. Casi. Pero otra reunión interrumpió el pensamiento, y la oportunidad se desvaneció en silencio. Vanessa Romano notaba todo. Hermosa, elegante, perfectamente educada. Entendía de política mejor que muchos senadores y podía encantar a una sala llena de millonarios antes de que llegara el postre. Pero también tenía una costumbre peligrosa, observaba a las personas antes de juzgarlas. En apenas 3 días dentro del cuartel general de los de Luca, Vanessa identificó la única relación que no lograba entender. Cada conversación importante terminaba con Lorenzo diciendo las mismas palabras: Claire, ¿tú qué opinas? A veces se trataba de contratos de navegación, a veces de inversiones internacionales, a veces de asuntos de seguridad. A veces algo tan simple como decidir en qué gobernador se podía confiar. Sin importar el tema, los ojos de Lorenzo siempre buscaban primero a Claire. No porque ella tuviera más rango que nadie, sino porque él confiaba en su respuesta. Vanessa odiaba esa certeza. Puso a prueba su sospecha una y otra vez. Una tarde, durante los preparativos de una gala benéfica, Vanessa sugirió a propósito cambiar la hora de llegada de los invitados. Lorenzo escuchó, y de inmediato buscó con la mirada a Claire. Claire dudó un instante. Si los invitados llegan media hora más tarde, el senador Marshall coincidirá con la delegación rusa. Silencio. Vanessa frunció el ceño. Claire continuó con calma: han estado evitándose desde las negociaciones de Zúrich. Otra pausa. Lorenzo asintió: mantengan el horario original. Sin debate. Sin discusión. Decisión tomada. Vanessa sonrió con cortesía. Por dentro, los celos empezaban a echar raíces. Los días se convirtieron en semanas. El patrón se repetía en todas partes. En las reuniones financieras, Lorenzo le preguntaba a Claire. En las reuniones de seguridad, le preguntaba a Claire. En las negociaciones políticas, otra vez, Claire. A veces él ni siquiera se daba cuenta de que lo hacía. Vanessa sí se daba cuenta. La humillación final llegó durante una celebración de compromiso a la que asistieron decenas de familias mafiosas. Candelabros de cristal iluminaban el gran salón. El champán corría sin fin. Músicos en vivo tocaban junto a las escaleras de mármol, mientras los fotógrafos retrataban a cada invitado sonriente. Vanessa estaba orgullosa junto a Lorenzo, saludando a visitantes influyentes. Todo parecía perfecto, hasta que Lorenzo se inclinó en voz baja hacia Claire. Confirmamos las restricciones alimentarias del gobernador Hayes. Claire respondió al instante: alergia a los mariscos. Entrada vegetariana. Vino tinto de Borgoña, no de Burdeos. Lorenzo sonrió: sabía que te acordarías. Vanessa escuchó cada palabra. Minutos después, otro invitado se acercó. De nuevo, Lorenzo buscó instintivamente a Claire para confirmar los detalles. Y otra vez. Y otra más. Cada mirada se sentía como una herida invisible.
Al final de la noche, Vanessa ya no veía a una asistente. Veía a una competencia. Pero no una competencia romántica. Algo peor. Confianza. El tipo de confianza que es imposible de reemplazar. La confrontación llegó cuando menos se esperaba. Claire entró a la oficina de Lorenzo llevando varios contratos confidenciales que necesitaban firma inmediata. Vanessa ya estaba dentro. El ambiente se sentía extrañamente frío. Claire notó la tensión de inmediato. Dejó las carpetas sobre el escritorio de Lorenzo. Estos necesitan tu aprobación antes de las 6. Antes de que Lorenzo pudiera responder, Vanessa habló. Dime algo, Claire. Claire levantó la vista, cortés. Sí. ¿Alguna vez dejas de actuar como si esta oficina fuera tuya? Silencio. Claire parpadeó. Disculpa, ¿cómo dices? Responde sus preguntas antes que todos los demás. Interrumpes las reuniones. Decides los horarios. Prácticamente diriges esta empresa. Claire mantuvo la calma. Solo hago mi trabajo. Vanessa soltó una risa suave. ¿Tu trabajo? Su voz se volvió más filosa. Eres una secretaria con sobrepeso. Varios ejecutivos que pasaban afuera se detuvieron al escuchar las voces alzadas. Vanessa continuó sin piedad. Te has convencido de que eres indispensable, pero sigues siendo solo una asistente. Claire bajó la mirada. No por vergüenza. Por disciplina. Había pasado años aprendiendo que responder con emoción solo creaba problemas más grandes. Nunca quise ofenderte. Ese es exactamente el problema. Vanessa se acercó más. No conoces tu lugar. Lorenzo finalmente se puso de pie. ¿Basta? La sala quedó en silencio. Vanessa se volvió hacia él. No. Durante semanas te he observado. Le preguntas todo a ella. Confías más en ella que en tu propia prometida. Cada decisión, cada reunión, cada conversación. Señaló directamente a Claire. Así que elige. Las palabras cayeron pesadas dentro de la oficina. Si ella se queda, la voz de Vanessa se mantuvo perfectamente firme, yo me voy. Nadie dijo nada. Incluso los sonidos del pasillo parecieron desaparecer. Lorenzo miró a las dos mujeres. Una representaba estabilidad política, alianzas poderosas, paz entre familias, el futuro que todos esperaban que él construyera. La otra había estado a su lado en silencio durante 4 años implacables, sin exigir nunca reconocimiento, sin pedir nunca nada. Claire lo miró con total serenidad. No suplicaba. No lloraba. Simplemente esperaba. Fuera lo que fuera que pasara después, lo aceptaría. Lorenzo exhaló despacio. Su mente calculaba consecuencias. Sin el compromiso, años de negociaciones podrían derrumbarse. Las familias podrían volver a la guerra. Miles de personas dependían de esa alianza. Claire era brillante. Podría encontrar fácilmente otro puesto ejecutivo. Alguien con su inteligencia nunca tendría problemas para conseguir trabajo. Lorenzo se convenció de que esta decisión era práctica, necesaria, temporal. Finalmente habló. Claire. Su voz sonó extrañamente distante. Creo, hizo una pausa. Es hora de que sigas adelante. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación gritada. Claire sostuvo su mirada durante varios largos segundos. Entonces sonrió. Una sonrisa pequeña, suave, desgarradora. Entiendo. No hubo amargura. No hubo discusión. Simplemente metió la mano en su bolsillo, sacó su credencial de seguridad, su teléfono encriptado, su tarjeta de acceso biométrico. Uno por uno, los colocó ordenadamente sobre el escritorio. Todo permaneció perfectamente organizado, incluso su renuncia. Tomó su bolso, se enderezó la chaqueta y miró a Lorenzo una última vez. Gracias por confiar en mí estos 4 años. El pecho de Lorenzo se apretó de forma inesperada. Algo dentro de él quería detenerla, explicarle, disculparse, pedirle que no se fuera. En cambio, se quedó en silencio.
Claire asintió con respeto. Cuídate, jefe. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sus pasos resonaron suavemente por el piso ejecutivo. Los empleados levantaban la vista de sus escritorios al verla pasar. Algunos sonreían con cortesía. Ninguno entendía lo que estaba ocurriendo. Las puertas del ascensor se cerraron. Claire desapareció del cuartel general de los De Luca sin mirar atrás. Dentro de la oficina de Lorenzo, un silencio insoportable cayó sobre la sala. Vanessa creía haber ganado. Lorenzo creía haber tomado la decisión responsable. Ninguno de los dos se dio cuenta de que el corazón del imperio de Luca acababa de salir por la puerta principal. El primer error pareció demasiado pequeño como para importar. A las 9 en punto de la mañana siguiente, Lorenzo llegó al muelle 12 esperando una reunión confidencial con un consorcio naviero japonés. No había nadie. Solo después de 20 frustrantes minutos, Marco, uno de sus capós, recibió una llamada desesperada. La delegación había estado esperando en el muelle 9 durante casi una hora, a 5 kilómetros de distancia. Ambas ubicaciones aparecían en versiones distintas de la agenda del día. Lorenzo frunció el ceño. ¿Quién aprobó la agenda final? Todos se miraron entre sí. Nadie sabía. Claire siempre había verificado cada versión antes del amanecer. Nadie se había dado cuenta de que ella era el último filtro contra el error humano. Al mediodía, el incidente se descartó como un malentendido lamentable. Por la noche, ocurrió otro error. Una caravana con registros financieros confidenciales salió una hora más tarde de lo planeado. No porque los conductores fueran descuidados, sino porque dos jefes de departamento habían asumido, cada uno por su lado, que el otro había confirmado la hora de salida. Claire siempre había coordinado a ambos equipos. Ninguno de los dos departamentos sabía siquiera que ella lo hacía. El retraso obligó a la caravana a cruzar la ciudad en hora pico. Drones de vigilancia federal detectaron el movimiento inusual. El cargamento llegó a salvo a su destino, pero 3 agencias de inteligencia ahora tenían nuevas grabaciones de vehículos que nunca antes habían logrado rastrear. Una semana atrás, eso jamás habría pasado. Dentro del cuartel general, el ambiente empezó a cambiar poco a poco. Los teléfonos sonaban más tiempo antes de que alguien contestara. Los ejecutivos se interrumpían entre sí en las reuniones. Los departamentos empezaron a pedir información que antes recibían de manera automática. Los pequeños problemas se multiplicaban. Una contraseña olvidada. Una autorización sin firmar. Un documento de aduana faltante. Ninguno era catastrófico. Juntos, se convirtieron en caos. Lorenzo trabajaba hasta más tarde cada noche tratando de resolver problemas que antes nunca habían existido. Culpaba al cansancio, a las crecientes responsabilidades, a la presión de su compromiso. Nunca conectó nada con la ausencia de Claire. Todavía no 3 días después, llegó un desastre que nadie pudo ignorar. Representantes de 2 familias mafiosas influyentes llegaron a distintas casas de seguridad, pensando que asistirían a la misma negociación estratégica. Ambos grupos creían tener la ubicación correcta. Ambos llevaban equipos de seguridad fuertemente armados. Ninguno confiaba en el otro. En cuestión de minutos, sacaron las armas. Solo la desesperada intervención de varios capós veteranos evitó un derramamiento de sangre. Cuando Lorenzo se enteró de lo ocurrido, la rabia se extendió por la sala de conferencias. ¿Quién distribuyó las coordenadas de la reunión? Silencio. Finalmente, alguien respondió, el departamento de agenda. Insisten en que siguieron el protocolo. Otro ejecutivo interrumpió, también inteligencia. También seguridad. Cada departamento tenía una versión distinta. Lorenzo golpeó la mesa con el puño. Esto nunca había pasado. Nadie se atrevió a responder, porque todos sabían la verdad. Nunca había pasado. Esa misma noche, el director financiero entró a la oficina de Lorenzo cargando 3 gruesos archivadores. Necesito tu firma. Lorenzo apenas levantó la vista. Déjalos ahí. Ya están atrasados. Lorenzo frunció el ceño. Claire nunca permitía papeleo atrasado. Las palabras le salieron solas. El ejecutivo dudó. No, ella no lo permitía.
Siguió un silencio incómodo. El director financiero se retiró en silencio. Por primera vez, Lorenzo notó cuántas veces el nombre de Claire aparecía en conversaciones cotidianas. No porque la gente la extrañara personalmente, sino porque seguían tropezando con problemas que ella solía resolver antes de que nadie los notara. En una semana, lo imposible se volvió rutina. Un avión privado aterrizó en el aeropuerto equivocado porque nadie había verificado el plan de vuelo. Una transferencia bancaria internacional quedó congelada por un código de verificación faltante. Una cena confidencial con 3 gobernadores terminó de forma incómoda porque nadie avisó a la cocina sobre una alergia grave de un invitado. Lorenzo se disculpó personalmente. Claire lo habría recordado. Un hotel de lujo lanzó un evento internacional usando listas de invitados desactualizadas. Mercadeo culpó a administración. Administración culpó a legal. Legal culpó a seguridad. Seguridad culpó a operaciones. Operaciones culpó a todos. El imperio seguía funcionando, pero apenas. La precisión impecable que había hecho legendaria a la organización de Luca había desaparecido. Después llegaron las renuncias. Los gerentes empezaron a discutir abiertamente. Los jefes de departamento se acusaban de incompetencia. Los capós empezaron a preguntarse si el cuartel general todavía merecía su total confianza. Los rumores se extendieron por toda la organización. Algo se siente distinto. Perdimos nuestra ventaja. Alguien importante debió haberse ido. Nadie fuera del cuartel general sabía quién. La mayoría asumía que Lorenzo había reemplazado a un ejecutivo por otro. Nadie imaginaba que el origen del colapso alguna vez se había sentado detrás de un modesto escritorio fuera de su oficina. Vanessa notó que Lorenzo cambiaba. Se volvió más callado, más impaciente. Las cenas terminaban después de solo unos minutos porque otra llamada de emergencia las interrumpía. 2 veces canceló citas del compromiso. 3 veces olvidó eventos sociales que ella consideraba importantes. Una noche, Vanessa lo confrontó. «Estás distraído». «He estado ocupado». «Siempre has estado ocupado». «Esto es diferente». Lorenzo se frotó la frente. «Todo sigue saliendo mal». Vanessa cruzó los brazos. «Entonces contrata mejor gente». «Ya lo estoy haciendo». «Entonces, ¿por qué sigues preocupado?» Lorenzo quiso responder de inmediato. En cambio, se quedó mirando por la ventana de la oficina, porque en el fondo ya sabía la respuesta. Simplemente se negaba a decirla en voz alta. En las siguientes 2 semanas, contrató a 3 asistentes ejecutivas. La primera tenía credenciales corporativas impecables. Renunció después de 5 agotadores días. «No puedo con esto». La segunda venía de un banco de inversión multinacional. «No entiendo cómo una sola persona manejaba todo esto». Lorenzo levantó la vista. «¿A qué te refieres?» Ella extendió docenas de archivos sobre el escritorio. «He mapeado cada responsabilidad asignada a este puesto. Hay más de 300 tareas recurrentes. Casi la mitad no está escrita en ningún lado. Solo existen porque alguien las recordaba». Abrió otra carpeta. Encontré notas escritas a mano. Sin instrucciones. Solo nombres, cumpleaños, medicamentos, preferencias privadas, contactos de emergencia. Sacudió la cabeza, incrédula. Esto no es trabajo administrativo. Esto es, buscó las palabras correctas, arquitectura operativa. Antes de irse, hizo una última pregunta: ¿quién trabajaba aquí antes que yo? Lorenzo respondió en voz baja. Claire Sullivan. La mujer asintió despacio. Nunca la conocí. Pero quien sea que sea, su imperio no funcionaba por procedimientos. Funcionaba porque ella ya sabía lo que todos necesitarían antes de que lo necesitaran. Después de que ella se fue, la oficina quedó dolorosamente en silencio. Esa noche, mucho después de la medianoche, Lorenzo abrió la antigua oficina de Claire. Nadie había entrado desde el día en que ella renunció. Su escritorio seguía perfectamente organizado. Los bolígrafos alineados con precisión. La taza de café vacía, lavada y de vuelta a su lugar.
Un pequeño calendario todavía descansaba junto al teclado. Lorenzo abrió el primer cajón. Esperaba encontrar artículos de oficina comunes. En cambio, encontró docenas de cuadernos escritos a mano. Cada uno etiquetado cuidadosamente por año, por departamento, por operación. Abrió uno al azar. Dentro había notas como nunca antes había visto. Recordarle a Marco que no programe negociaciones después de vuelos largos. Se pone impaciente. El gobernador Hayes finge que no le gustan los postres, pero siempre acepta la tarta de limón. El jefe olvida su chequeo médico anual cada primavera. Si el clima retrasa el puerto 7, redirigir por Norfolk antes de que alguien pregunte. Otro cuaderno. Los hombres de Enrico siempre aumentan la vigilancia antes de las grandes cumbres. Mover la rotación de seguridad 2 horas antes. Otro más. Si Lorenzo se salta el almuerzo 2 veces en un día, cancelar las citas de la noche. Él no admitirá que está agotado. Lorenzo dejó de leer. Sus manos temblaron ligeramente. Aquello no eran instrucciones. No eran informes. No eran registros administrativos. Eran 4 años de observación silenciosa. 4 años de anticipar problemas antes de que existieran. 4 años de protegerlo a él sin pedir jamás reconocimiento. Cerró el cuaderno despacio, y susurró en la oficina vacía, ¿qué he hecho? Por primera vez desde que Claire se fue, Lorenzo comprendió la verdad. Ella nunca se había limitado a seguir sus órdenes. Ella había estado pensando 5 pasos por delante cada día, y sin darse cuenta, él había construido un imperio que dependía de la única persona que creyó que podía reemplazar. Durante casi 3 semanas después de la renuncia de Claire, el imperio de Luca funcionó como un barco magnífico a la deriva, acercándose a arrecifes ocultos. Desde fuera, nada parecía diferente. Los hoteles de lujo seguían llenos. Los barcos de carga seguían cruzando el Atlántico. Los políticos seguían pidiendo reuniones privadas con Lorenzo. Los casinos seguían generando millones cada fin de semana. Para el público, el imperio parecía intocable. Solo quienes estaban dentro del cuartel general podían ver las grietas bajo la superficie pulida. Cada mañana comenzaba con otra emergencia inesperada. Cada noche terminaba con otro desastre evitable. Y cada problema parecía susurrar el mismo nombre. Claire. A cientos de kilómetros de distancia. Otro hombre observaba todo con creciente fascinación. Enrico Moretti. A diferencia de la mayoría de los jefes mafiosos rivales, Enrico nunca subestimaba a sus enemigos. Creía que todo imperio exitoso escondía una debilidad invisible. Toda su carrera había estado dedicada a descubrir la de Lorenzo de Luca. Durante años, había llegado a la misma conclusión que todos los demás, el propio Lorenzo. Su inteligencia, su liderazgo, su valentía. Esa tenía que ser la respuesta. Hasta que sus espías le entregaron un informe inusual. Una mujer había renunciado en silencio al cuartel general de los de Luca. En cuestión de días, la eficiencia impecable de la organización había comenzado a colapsar. Al principio, Enrico se rió. ¿Me estás diciendo que una asistente provocó todo esto? Su jefe de inteligencia deslizó otra carpeta sobre la mesa. No cualquier asistente. Fotografías, registros de empleo, agendas internas, observaciones de seguridad recopiladas durante 4 años. Una imagen mostraba a Claire llegando antes del amanecer. Otra la capturaba saliendo bien pasada la medianoche. Una tercera revelaba a Lorenzo entregándole archivos confidenciales sin siquiera pensarlo, antes que a nadie más. La última página contenía una sola nota escrita a mano de una fuente encubierta. El jefe confía en ella más que en nadie en el mundo. Enrico se recostó en su silla. Durante varios largos minutos, no dijo nada. Entonces apareció una lenta sonrisa. He estado cazando a la persona equivocada. La investigación se intensificó de inmediato. Detectives privados, analistas corporativos, especialistas cibernéticos, exagentes de inteligencia. Enrico quería saberlo todo sobre Claire Sullivan. Los informes sorprendieron a todos. Sin apartamento de lujo, sin gastos extravagantes, sin cuentas bancarias ocultas, sin vacaciones costosas, sin relaciones sospechosas.
Claire vivía tranquilamente en un modesto apartamento con vista al río Hudson. Compraba en tiendas de barrio, era voluntaria 2 veces al mes en un comedor comunitario. Visitaba a una vecina anciana cada domingo. Nunca había aceptado regalos de Lorenzo más allá de algún pastel de cumpleaños o bono navideño. 4 años dentro de una de las organizaciones criminales más poderosas de Estados Unidos, y jamás había aprovechado su posición para beneficio personal. Enrico frunció el ceño. O es increíblemente ingenua, hizo una pausa, o es la empleada más leal que he visto en mi vida. Mientras tanto, Claire descubría algo que casi había olvidado. El silencio. Por primera vez en años, despertaba de forma natural en lugar de con múltiples alarmas. Tomaba café mientras todavía estaba caliente. Caminaba por Central Park sin contestar teléfonos encriptados cada 5 minutos. El mundo se sentía extrañamente en paz. Y sin embargo, la paz se sentía incompleta. Su cuerpo por fin había descansado. Su corazón, no. Cada mañana, instintivamente buscaba el teléfono de trabajo que ya no existía. Cada tarde se preguntaba si Lorenzo había recordado almorzar. Cada noche se descubría revisando reportes del clima para rutas de navegación que ya no le correspondían. Los viejos hábitos se negaban a desaparecer. El amor, especialmente el amor no dicho, casi nunca obedece a la lógica. Una tarde lluviosa, un sedán de lujo negro se detuvo frente a su edificio. 2 hombres impecablemente vestidos bajaron a la acera. Ninguno llevaba armas visibles. Ninguno las necesitaba. Su seguridad revelaba exactamente a quién representaban. Claire ya lo sabía. Abrió la puerta del apartamento antes de que tocaran. Supongo que el señor Moretti los envió. El mayor de los 2 sonrió con cortesía. Le alegrará saber que lo reconoció. He pasado 4 años reconociendo a las personas antes de que se presenten. Él asintió. Eso explica muchas cosas. 1 hora después, Claire entraba a uno de los clubes privados más exclusivos de Manhattan. Enrico Moretti esperaba junto a una chimenea, con vista al horizonte de la ciudad. A diferencia de Lorenzo, Enrico sonreía con facilidad. Su voz llevaba calidez en lugar de autoridad. Señorita Sullivan. Señor Moretti. Agradezco que aceptara mi invitación. No me dio muchas opciones. Él rió. Respeto la honestidad. Sirvieron la cena. El vino costoso quedó intacto frente a Claire. Ella escuchó con paciencia mientras Enrico exponía una oferta como ninguna que hubiera imaginado antes. Directora ejecutiva de operaciones. Autoridad total sobre logística. Recursos ilimitados. Un salario superior a $10 millones al año. Seguridad privada, residencia de lujo, un asiento junto a él en cada reunión estratégica. Finalmente, Enrico se inclinó hacia adelante. No necesito otra asistente. Necesito a la mujer que hizo imposible derrotar a Lorenzo de Luca. Claire se mantuvo perfectamente serena. Ha hecho su tarea. Siempre la hago. Yo también la hice. Claire dobló con suavidad el contrato escrito, y lo deslizó de regreso sobre la mesa. Voy a rechazarlo. Enrico parpadeó. Ni siquiera lo ha considerado. Lo consideré antes de llegar. Tendría todo. Claire sonrió con tristeza. No. Tendría todo, excepto paz. Enrico la observó con atención. Después de todo lo que Lorenzo hizo, aún no piensa dejarlo atrás. Claire miró hacia las ventanas cubiertas de lluvia. Ya lo dejé atrás. Entonces, ¿por qué protegerlo? Su respuesta llegó en voz baja. Porque la lealtad no es algo que se practica solo cuando conviene. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Por primera vez, incluso Enrico pareció impresionado. ¿Lo ama? Claire guardó silencio. El silencio mismo se convirtió en la respuesta. Enrico suspiró. Casi lo admiró. Casi. Días después, otro informe de inteligencia llegó al escritorio de Enrico. La organización de Lorenzo seguía en problemas. Varios contratos importantes ya se habían retrasado. Las negociaciones políticas se volvían cada vez más inestables. Un asesor sonrió con confianza.
Deberíamos atacar ahora. Enrico negó con la cabeza. No. La sala quedó en silencio. Ya están sangrando. Y entonces. No quiero activos dañados. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Quiero a Claire. Sus asesores intercambiaron miradas confundidas. Uno finalmente preguntó, ¿y si ella se niega a trabajar para nosotros? Enrico respondió sin darse la vuelta. Entonces crearemos circunstancias donde Lorenzo no tenga otra opción. Esa misma semana, Claire aceptó un puesto temporal de consultoría con una organización sin fines de lucro que coordinaba ayuda de emergencia ante desastres. Comparado con el mundo de la mafia, el trabajo se sentía maravillosamente sencillo. Cadenas de suministro médico, horarios de voluntarios, distribución de alimentos. Por primera vez en años, la gente le agradecía abiertamente. Sin reuniones encriptadas, sin conspiraciones políticas, sin agendas ocultas. Solo personas tratando de ayudar a otras personas. Su nueva supervisora notó algo extraordinario muy rápido. En apenas 5 días, los retrasos en la distribución desaparecieron, los errores de inventario cayeron a cero, la retención de voluntarios mejoró de forma notable. Una coordinadora de edad avanzada se rió. Es como si pudieras predecir los problemas antes de que ocurran. Claire sonrió. He tenido mucha práctica. Nunca mencionó dónde. En otra parte de la ciudad, Lorenzo recibía otro informe. Otro envío retrasado, otra negociación fallida, otro capo acusando a otro departamento de incompetencia. Apenas escuchaba. Sus pensamientos habían empezado a divagar. Dondequiera que mirara, veía recordatorios de Claire. La taza de café intacta en la cocina ejecutiva. La silla vacía fuera de su oficina. Los cuadernos que ahora leía casi todas las noches. Una página en particular se negaba a abandonar su mente. Si el jefe alguna vez empieza a resolver todos los problemas él solo, dejará de ver a las personas que los resuelven en silencio por él. Cerró el cuaderno despacio. Claire lo había entendido mejor de lo que él se entendía a sí mismo. Esa noche, un teléfono seguro dentro de la mansión de Enrico sonó una sola vez. Su jefe de inteligencia habló sin saludar. Confirmamos su rutina semanal. Enrico solo hizo una pregunta. ¿Tiene seguridad? Ninguna. Cree que ya no forma parte del mundo de la mafia. Otro largo silencio. Entonces Enrico habló en voz baja. Si ella no viene por voluntad propia, su expresión se endureció, haremos que alguien más venga por ella. Colgó el teléfono. Afuera, una tormenta eléctrica se extendía sobre la ciudad. Muy lejos de allí, Claire caminaba a casa cargando bolsas de compras, sin saber que varios vehículos ya habían empezado a seguirla, a una distancia cuidadosa. La cacería había comenzado. Y por primera vez, Claire no fue quien vio el peligro primero. La invitación llegó un tranquilo martes por la mañana. Cada familia mafiosa de la costa este recibió el mismo mensaje encriptado. Sin firmas, sin explicaciones. Solo una hora, un lugar y una advertencia. La asistencia era obligatoria. En cuestión de horas, la especulación se extendió por cada organización criminal de Estados Unidos. Algunos creían que se formaba una nueva alianza. Otros esperaban una guerra abierta. Solo Lorenzo presintió algo mucho más peligroso. Nada en esa invitación se sentía normal. Entonces sonó su teléfono seguro. Solo 5 personas en el mundo tenían ese número. Una ya estaba muerta. Otra se había retirado años atrás. El que llamaba dijo solo 3 palabras: enciende la televisión. La línea se cortó. Cada pantalla dentro del cuartel general de los De Luca cambió a la misma transmisión encriptada. La estática parpadeó brevemente. Luego apareció un almacén. Oscuro, frío, silencioso. Una sola silla bajo una luz colgante. Alguien estaba atado a ella. Cabeza baja. Muñecas sujetas. El cabello cubriéndole parcialmente el rostro. Claire. La sala del cuartel general se congeló. Incluso los capós veteranos, que habían sobrevivido décadas de sangre, sintieron que el estómago se les revolvía. La cámara se acercó lentamente.
Los moretones marcaban las muñecas de Claire. Su respiración se mantenía estable. Su expresión, calmada, como si ya hubiera aceptado lo que fuera a venir. Entonces Enrico Moretti apareció en pantalla. Perfectamente vestido. Perfectamente compuesto. Miró directamente a la cámara. Lorenzo. Su voz resonó en cada pantalla. Pasé años creyendo que tu mejor arma era el miedo. Sonrió. Estaba equivocado. Puso una mano sobre el hombro de Claire. Era la lealtad. Otra pausa. Así que aquí está mi oferta. Se inclinó más cerca. Ven solo. Sin soldados. Sin francotiradores. Sin vigilancia. Sin negociaciones. Levantó suavemente la barbilla de Claire hacia la cámara. Si alguien te sigue, ella muere. La transmisión terminó. Sin coordenadas. Sin cuenta regresiva. Solo silencio. La sala de conferencias estalló al instante. Es una trampa. Movilizamos a todos los equipos. Llamamos a la familia Romano. Atacamos primero. Marco golpeó la mesa con ambas manos. Jefe, no puedes ir. Otro capo asintió. Si entras solo ahí, todas las familias rivales se moverán contra nosotros. Un tercero habló sin rodeos. No secuestraron a Claire. Secuestraron al imperio. Lorenzo escuchó sin decir nada. Después se puso de pie con calma. La sala quedó en silencio de inmediato. Se quitó el anillo de sello dorado que representaba su autoridad como líder de la familia de Luca, y lo colocó sobre la mesa. Luego su teléfono encriptado. Luego su arma. Su funda de hombro. La tarjeta de acceso de emergencia a cada bóveda de Luca. Uno por uno, los símbolos de su poder fueron desapareciendo. Marco lo miró en shock. ¿Qué estás haciendo? Lorenzo respondió con calma. Si muero, miró a su alrededor, sabrán qué hacer. No. La voz de Marco se quebró. No vamos a dejarte tirar tu vida así. Lorenzo se volvió hacia los hombres que lo habían seguido a través de guerras, traiciones y victorias imposibles. Todos ustedes han pasado años diciéndome que construí un imperio imparable. Sonrió con tristeza. La verdad es que ni siquiera pude proteger a la única persona que nos protegió a todos. Sin decir una palabra más, salió caminando. Nadie intentó detenerlo, porque por fin entendían, esto ya no era negocios. Una hora después, un sedán negro entró en un astillero abandonado, en el borde del puerto. Grúas oxidadas se elevaban sobre bodegas silenciosas. La niebla se arrastraba sobre concreto quebrado. El lugar se sentía abandonado. Demasiado abandonado. Lorenzo bajó del vehículo, solo. Sin arma. Sin chaleco antibalas. Sin escolta. Solo con determinación silenciosa. Varios reflectores se encendieron de golpe. Decenas de hombres armados emergieron de la oscuridad. Los láseres de los rifles francotiradores marcaron puntos rojos sobre su pecho. Puertas de metal se abrieron con un chirrido. Enrico caminó hacia adelante, aplaudiendo despacio. Debo admitir que estoy impresionado. ¿En verdad viniste? Lorenzo se detuvo a 6 metros de distancia. Suéltala. Enrico rió. ¡Qué directo! Señaló hacia Claire, todavía atada a la silla de acero dentro del almacén. A pesar de todo, su primera preocupación no era ella misma. Sus ojos buscaron a Lorenzo con desesperación. ¿Por qué viniste? Él respondió con un leve movimiento de cabeza. No te preocupes. Enrico rodeó a Lorenzo como un profesor estudiando un experimento interesante. He pasado años tratando de destruir tu imperio. ¿Sabes lo que descubrí? Sonrió. Nunca fue tu imperio. Señaló a Claire. Era de ella. Lorenzo no dijo nada. Enrico continuó. Le ofrecí todo. Poder, riqueza, libertad. Se negó. Sacudió la cabeza, genuinamente incrédulo. Personas como ella no deberían existir. Lorenzo miró directamente a Claire. No.
Deberían existir. Enrico suspiró con dramatismo. Entonces dime. Dio un paso más cerca. Entregaste todo por una asistente. Lorenzo finalmente lo miró a los ojos. Su voz se mantuvo calmada, firme, segura. No. Volvió a mirar a Claire. Por la mujer que fui demasiado ciego para reconocer como mi hogar. El tiempo pareció detenerse. Claire cerró los ojos. Una sola lágrima silenciosa escapó, a pesar de todo su esfuerzo por mantenerse serena. Durante 4 años había enterrado cada sentimiento, cada esperanza, cada sueño imposible. Se había convencido de que no esperaba nada. Y sin embargo, al escuchar esas palabras, comprendió que una parte de su corazón nunca se había rendido de verdad. Enrico aplaudió despacio. Hermoso, trágico y completamente inútil. Levantó una mano. Estallaron los disparos. Lorenzo se lanzó a un lado mientras las balas destrozaban el concreto. Tiradores ocultos aparecieron desde las pasarelas superiores. Granadas de humo llenaron el almacén. El caos estalló al instante. Los hombres de Enrico abrieron fuego desde todas direcciones. Lorenzo peleó solo con instinto. Desarmó al atacante más cercano, rodó detrás de contenedores de metal, y devolvió fuego con un arma que se le había caído a alguien durante la pelea. En lo alto, Claire se obligó a respirar. No entres en pánico. Observa. Piensa. Igual que siempre lo había hecho, incluso atada a una silla, su mente nunca dejaba de trabajar. Recorrió el almacén con la mirada. Entradas, salidas, rotación de guardias, líneas de tiro. Entonces notó algo que nadie más había visto. Un leve destello de luz solar reflejándose en un vidrio roto, muy alto, sobre las grúas de carga. No era vidrio. Era la mira de un rifle. Un francotirador oculto. Vigilando a Lorenzo. Esperando el disparo perfecto. Claire se retorció con violencia contra sus ataduras. La silla se inclinó hacia atrás. La madera se astilló. Una muñeca quedó parcialmente libre. Ignorando el dolor, alcanzó el borde afilado del metal roto bajo la silla volcada y cortó las ataduras restantes. En ese momento exacto, el francotirador apretó el gatillo. Claire gritó, «Lorenzo». Él se giró por instinto. El destello arriba llamó su atención. Sin pensarlo, se dejó caer al suelo. La bala pasó justo por donde había estado su cabeza una fracción de segundo antes. Lorenzo disparó de inmediato hacia el techo. El francotirador oculto cayó. Todo cambió. Al ver a su tirador encubierto eliminado, las fuerzas de Enrico perdieron coordinación. Marco y los capós de los De Luca, que habían desobedecido las órdenes de Lorenzo y rodeado en secreto el puerto desde la distancia, aprovecharon el momento. Vehículos blindados irrumpieron a través de las entradas del almacén. El aire se llenó de disparos ensordecedores. En cuestión de minutos, la emboscada cuidadosamente planeada de Enrico colapsó en un desorden total. Al darse cuenta de que la derrota era inevitable, Enrico intentó escapar por un túnel subterráneo. Nunca lo logró. Marco lo interceptó en la salida. Por primera vez en años, el temido jefe mafioso rival bajó su arma. Su imperio había terminado. Mientras los equipos de emergencia aseguraban el almacén, Lorenzo encontró a Claire sentada contra un pilar de acero, agotada pero consciente. Sin dudarlo, cruzó la sala. Ninguno de los dos habló. Las palabras de pronto se sentían demasiado pequeñas. Él simplemente se arrodilló frente a ella. La rodeó con ambos brazos y la sostuvo como si soltarla pudiera hacer que el mundo entero desapareciera de nuevo. Claire devolvió el abrazo despacio. Pensé su voz temblaba, que elegirías el imperio. Lorenzo apoyó su frente contra la de ella. Ya lo hice una vez. Sus ojos se llenaron de arrepentimiento. Nunca volveré a cometer ese error. A su alrededor, los últimos ecos de los disparos se desvanecieron en el silencio. Por primera vez desde que Claire se fue del cuartel general de los De Luca, ni el poder, ni la política, ni el miedo importaban ya. Solo las dos personas que finalmente se habían encontrado. 3 semanas después, el cuartel general de los De Luca ya no se sentía como un campo de batalla.
Los sistemas dañados habían sido reparados. Las rutas de suministro volvían a fluir con normalidad. Las negociaciones internacionales se reanudaron. Los hoteles de lujo volvieron a ocupación completa. Los mercados financieros se estabilizaron. Incluso los capós notaron algo notable. El ambiente había cambiado. No solo porque la crisis había terminado, sino porque las personas dentro de la organización habían cambiado. Por primera vez, todos entendían lo cerca que habían estado de perderlo todo. ¿Y por qué? Claire había regresado. Pero no a su antiguo puesto. La placa de bronce fuera de la oficina de Lorenzo ya no decía asistente ejecutiva. Ahora decía directora de operaciones. La decisión sorprendió a muchos ejecutivos. Nadie se atrevió a cuestionarla. Después de presenciar semanas de colapso seguidas de una recuperación inmediata, la evidencia hablaba más fuerte que cualquier título. Claire rechazó una oficina más grande. Rechazó lujos innecesarios. Se quedó con el mismo escritorio modesto que había usado durante 4 años, pidiendo solo que lo movieran dentro de la suite de operaciones ejecutivas, donde cada departamento pudiera colaborar de forma más eficiente. Cuando un gerente bromeó diciendo que por fin tenía la autoridad que merecía, Claire sonrió. La autoridad no es lo que mantiene a la gente trabajando en equipo. Miró alrededor de la sala. La confianza sí. La respuesta se extendió en silencio por toda la organización. Las personas que antes la habían pasado por alto ahora buscaban su consejo antes de tomar decisiones importantes. No porque Lorenzo lo exigiera, sino porque por fin habían sido testigos del valor de la competencia silenciosa. Vanessa Romano anunció oficialmente la cancelación del compromiso. Las consecuencias políticas que todos temían nunca llegaron. Varias familias mafiosas admitieron en privado que respetaban la decisión de Lorenzo. Un líder dispuesto a sacrificar poder por lealtad era mucho más confiable que uno dispuesto a sacrificar lealtad por poder. Incluso políticos influyentes que habían cuestionado el juicio de Lorenzo empezaron a verlo de forma distinta. Un senador de edad avanzada comentó durante una cena privada: "Los imperios sobreviven gracias a la gente capaz. Los reyes sobreviven porque saben quién es esa gente". Lorenzo nunca olvidó esas palabras. Las noticias sobre la caída de Enrico Moretti se extendieron rápidamente